Muy bien. Muy bien, pues nada, en primer lugar, buenas tardes a todos y a todas. Como sabéis, estamos hoy aquí por la tarde pues en una actividad que hemos organizado como cierre del proyecto Forest for Bats, que es un proyecto que llevamos desarrollando desde bueno, el último año, ¿no? Con el apoyo de Fundación Montemadrid y CaixaBank a través de la convocatoria de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de 2022. Y un poco lo que queremos contaros hoy, ¿no? Y compartir pues es todo lo que hemos hecho dentro del proyecto, qué resultados y hemos obtenido y qué es lo que hemos conseguido, ¿vale? Porque lo decía Elena al principio, ¿no? Como al final todo lo que se hace, lo interesante para nosotros también es compartirlo, ¿no? Y divulgarlo y que pues entre todos pues saquemos conclusiones, saquemos dudas, ¿no? Y avancemos hacia, pues en este caso, hacia la conservación y la protección de los quirópteros. Entonces, bueno, para empezar, voy así con la parte más protocolaria, ¿no? Los agradecimientos y las presentaciones. Entonces, bueno, en primer lugar, pues por supuesto, gracias a todos los que os habéis animado a participar hoy, ¿vale? Que habéis sido, la verdad, que un montón. Y, y bueno, pues eso siempre para nosotros es un éxito, ¿no? Porque le da mucho sentido a todo lo que hacemos. Así que nada, gracias. Espero que aprendáis mucho y que disfrutéis. Y como siempre, aunque ahora nosotros vayamos contando cositas, al final dejaremos también un rato para que vosotros podáis aportar, preguntar lo que consideréis tanto por chat como por micro. Y como decía Elena, bueno, si os surge algo puntual en el momento, pues también si lo queréis escribir o lo que sea, vamos a estar atentas para poder responder a todo lo que podamos. Supongo que, bueno, que todos los que estáis aquí nos conocéis, pero bueno, somos el proyecto somos de la Fundación FIRE, la Fundación Internacional para la Restauración de Ecosistemas, que bueno, somos una entidad sin ánimo de lucro que trabajamos por la restauración y la conservación de los ecosistemas y de la biodiversidad. En concreto estamos aquí hoy, yo, que soy Alba, la coordinadora de proyectos de la entidad, y mi compañera Vega, que es técnica de proyectos y bueno, ha sido realmente la técnica principal en el proyecto que os vamos a contar hoy. Y además nos acompañan también pues, nuestro equipo experto quiroptólogo de confianza, que son Elena Tena y Roberto de la Peña, que bueno, no podíamos dejar de invitarles hoy porque al final han sido pues una piedra angular en todo el proyecto, ¿vale? No solo en las labores de Murcis y de campo, sino también a la hora de asesorarnos con pues, ciertas decisiones, en el resto de actuaciones. Así que hoy están aquí también para contar pues un poco los resultados que hemos obtenido en ese sentido. Entonces, bueno, una vez dicho esto, Vega, si compartes por fin la presentación, ya voy a meterme ya como de lleno en el proyecto. Eh, bueno, antes de nada, también, ya que estoy con las presentaciones, también está conectado José María, que es nuestro presidente y fundador de la FIRE. Está por ahí, así que bueno, nada, ya que ha podido conectarse, pues aprovecho para presentarle. Bueno, como os decía, estamos aquí para cerrar un poco el ciclo de este proyecto que se inició en noviembre de 2022. Eh, y bueno, pues la realidad es que el proyecto surge en un contexto, ¿no? En el que pues los quirópteros se conoce mucho sobre la importancia que tienen en los ecosistemas, qué papel juegan, pero todavía pues tenemos carencias de información en muchos aspectos relacionados con su comportamiento, con su distribución, etcétera, ¿no? Entonces, este proyecto surge con un objetivo general muy claro, que es el contribuir, ¿no? a generar este conocimiento y del mismo modo a la conservación de las poblaciones de murciélagos en dos zonas estratégicas del territorio español, ¿no? Que son el Campo de Montiel en la Comunidad de Castilla-La Mancha y la biosfera de la Sierra del Rincón, la Reserva de la Biosfera de la Sierra del Rincón
pretende hacerlo mediante acciones de mejora y gestión del hábitat forestal. ¿Por qué? Bueno, porque sabemos que la práctica totalidad de los murciélagos europeos utilizan los ecosistemas forestales en algún momento de su ciclo biológico, ¿vale? Ya sea para alimentarse, reproducirse, hibernar, etc. Entonces, aquí lo que planteamos es que la importancia de una buena gestión de las masas forestales pues, va a ser crucial para conservar, ¿no? y proteger a las poblaciones de murciélagos asociadas. Y cómo hemos, más bien, ya podemos hablar en pasado, ¿no? ¿Cómo hemos abordado este objetivo general? Bueno, hemos seguido como tres estrategias fundamentales, ¿vale? La primera ha sido la de trabajar por la divulgación y la sensibilización sobre este grupo faunístico, dirigiéndonos a distintos núcleos de la población, ¿vale? Desde público general hasta gente joven y niños, ¿no? Porque consideramos que esto, bueno, es una pieza fundamental para que proyectos de conservación y restauración pues, tengan un impacto real sobre el medio y sobre las personas. En segundo lugar, hemos establecido un laboratorio de campo demostrativo de buenas prácticas de gestión forestal dirigidas a la conservación de las poblaciones de quirópteros. Y en tercer lugar, pues hemos instalado elementos concretos del paisaje como refugios o puntos de agua para mejorar el hábitat en los entornos forestales para los murciélagos y para las poblaciones de quirópteros, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que iremos desarrollando a lo largo de la charla de hoy, ¿no? Que exactamente se ha hecho, digamos, en cada uno de estos puntos clave. Pero antes de nada, me gustaría un poco hacer una breve mención a las zonas de estudio objetivo del proyecto. Como os decía, han sido Campo de Montiel y la Sierra del Rincón, ¿vale? Que son dos puntos de gran interés porque tienen una gran riqueza paisajística y una muestra representativa de los ecosistemas forestales y agrícolas mediterráneos, ¿vale? Creo que es fundamental que hagamos aquí una breve pausa, ¿no? Porque este proyecto no sería posible sin la colaboración de los propietarios privados y de las administraciones públicas con los que FIRE mantiene una colaboración, ya sea por acuerdos de custodia del territorio u de otro tipo, y que nos han permitido ejecutar las actuaciones de este proyecto, ¿no? Y que la verdad estamos encantados porque las personas involucradas han sido siempre muy receptivas, nos han ayudado mucho y creo que esto es también muy importante decirlo porque sin duda sin ellos y sin ellas pues no habría sido posible tampoco el proyecto. Entonces, bueno, por contaros un poco las características así generales y de las fincas concretas en las que hemos ejecutado las actuaciones del proyecto, ¿no? Las fincas Diana. Por un lado tenemos en la Sierra del Rincón, en la Comunidad de Madrid, la granja Prados Montes, en el municipio de Montejo de la Sierra. Esto es una granja que gestionan, bueno, que los propietarios son Guillermo y Ana, a quienes pues eso, estamos muy agradecidos, ¿no? Y que, bueno, es una granja familiar pues que se basa en la producción agroecológica, la ganadería extensiva, la producción de miel, etcétera, y que se encuentra compuesta por densos melojares incrustados entre parcelas de árboles frutales y estas huertas de producción agrícola. Entonces, aquí pues desde hace un par de años la FIRE pues ha instalado algunas cajas refugio y pues trabajamos en colaboración con ellos en la conservación de los quirópteros. Por otro lado, en el campo de Montiel hemos trabajado en 4 fincas. La primera, que es la finca de la Nava del Conejo, es una finca de titularidad pública gestionada por el IRIAF, pero en la que desde 2021 la FIRE, mediante un acuerdo de colaboración, pues cogestiona 220 hectáreas de cultivos de secano y 150 hectáreas de monte mediterráneo. En esta finca, nosotros desde 2021 hemos establecido un laboratorio de campo de agroecología y restauración forestal, ¿no? Enfocado a ser pues, un espacio demostrativo de prácticas de restauración agroecológica estratégica y silvicultura restaurativa.
Por ello, nos pareció muy interesante que formara parte de este proyecto para convertirlo también en un laboratorio demostrativo de buenas prácticas de gestión forestal enfocadas a la conservación de los quirópteros. Además de esta finca que es cogestionada por la FIRE, hemos trabajado en 3 fincas más de titularidad privada. Por un lado está la finca Casacañas, que Sol y Juan son los propietarios, que creo que al menos Sol también está hoy aquí acompañándonos y a quienes también estamos súper agradecidos porque siempre han colaborado muy bien con nosotros y con Elena y Roberto, así que gracias desde aquí. Que bueno, pues la finca Casacañas tiene una vegetación en la que abundan los pinos piñoneros de gran porte, como veis en la imagen, rodeados de cultivo cereal de secano, ¿vale? Y aquí también se han colocado pues 18 cajas refugio que la FIRE pues, ha estado en colaboración con Elena y Roberto pues revisando periódicamente. Después también está la finca de Mari Sánchez Bodega Real, que se caracteriza pues, por, como veis, largas extensiones de viñedos y determinados individuos de encina intercalados entre el viñedo y también zonas de esas de encinas, ¿no? Y aquí también pues, hemos implementado cajas refugio para fomentar la presencia de quirópteros. Y por último está la finca de Legado Bustillo, que se encuentra constituida principalmente por encinas más jóvenes y donde también hemos colocado caja refugio. Aunque esto parezca así como un poco detallado, etcétera, bueno, la realidad es que es muy importante que tengamos también esto en cuenta, no solo para agradecer pues eso, la colaboración con propietarios, con pequeños propietarios, sino también para poner de manifiesto, ¿no?, la importancia que tiene este proyecto, ¿no?, la pertinencia del proyecto, porque nosotros trabajamos por mejorar el hábitat, digamos, de los murciélagos, pero ellos a cambio nos devuelven una gran cantidad de servicios ecosistémicos, ¿vale? Y en estos paisajes en los que domina el mosaico agrícola forestal, pues los murciélagos cumplen, como sabéis, un papel clave en el control biológico de plagas, ¿vale? Entre otros servicios. Y esto, pues, por ejemplo, en los viñedos, en los cultivos, esto va a ser fundamental, ¿vale?, para contribuir a la sostenibilidad de la actividad agrícola. O sea, al final, como veis, un proyecto muy concreto también se convierte pues, en un proyecto muy pues, holístico, ¿no?, digamos, y pertinente en el contexto actual. Entonces, bueno, dicha esta breve introducción, así un poco para los que no conozcáis a priori el proyecto, ya vamos a pasar a contar un poco pues, qué es realmente lo que ha hecho FIRE, qué realmente hemos conseguido, ¿no?, ya con digamos, datos y datos objetivos sobre la mesa, ¿no? Entonces, como os contaba, en este tipo de iniciativas para nosotros es siempre muy importante contar con actividades que aboguen por la divulgación y la difusión de lo que hacemos, ¿no? Y no solo de lo que hacemos, sino de por qué lo hacemos. Entonces, en este sentido, pues hemos trabajado en un bastante exhaustivo plan de difusión, ¿no?, que aquí, bueno, se recoge un poco lo que hemos ido haciendo y que ha consistido en distintas actividades dirigidas a distintos tipos de público, ¿vale? Entonces, por un lado, hemos organizado 2 charlas online con Elena Tena, enfocadas a descubrir pues, el mundo de los murciélagos, ¿no?, en el que pues, hemos puesto pues, algunas características importantes sobre la mesa, las amenazas, qué estamos haciendo desde FIRE, etcétera, ¿no? Y en estas charlas pues, en total han participado 56 personas, lo cual ha sido también pues, muy exitoso, ¿no? Aparte de estas actividades dirigidas al público general, hemos trabajado también con escolares, ¿vale? Hemos organizado 5 talleres en las zonas objetivo, en 5 colegios, y en estas charlas pues, han participado un total de 184 niños y niñas. Además, han sido de un rango de edades muy amplio, desde los 3 años hasta los 12. Y pues con ellos hemos trabajado también pues, distintas características de los murciélagos, amenazas, etcétera, desde una perspectiva mucho más didáctica, pero que ha sido recibido pues, con mucho éxito, ¿no? Y nos ha permitido detectar de nuevo pues, la importancia de involucrar a la gente joven y a los niños, ¿no?, en las actividades de conservación. Además, nos hemos apoyado mucho en los materiales didácticos de la SECEMU, que aquí desde aquí pues, también les queremos dar las gracias porque
Están disponibles para todo el mundo en la web y nos han ayudado mucho a preparar estos talleres. Dentro del plan de difusión también hemos organizado una jornada de voluntariado, que aquí veis la foto, en la que contamos con 23 voluntarios y voluntarias para construir una charca estacional de cara a contribuir a la disponibilidad de agua para los quirópteros en la finca de la Nava del Conejo. Además, gracias también al material de la SECEMU, hemos podido presentar esta exposición itinerante que veis aquí en la foto en dos puntos claves de las zonas de estudio, ¿no? Por un lado, la hemos expuesto en el Colegio de Montejo de la Sierra, en la Sierra del Rincón, y por otro lado, en Campo de Montiel, en el Centro de Visitantes de las Lagunas de Ruidera. ¿Vale? Esto es una actividad también muy interesante porque permite que gente que a lo mejor de ningún otro modo habría accedido a nuestras actividades, pues de pronto se encuentre con una información interesante relacionada con los murciélagos, etcétera. Entonces, también es, digamos, que otra estrategia que nos ha servido para dar a conocer el proyecto y para poner sobre la mesa la importancia de la conservación de los quirópteros. Y por último, pues la jornada de hoy al final también da un poco cierre a todo el proyecto, ¿vale? Y pretende pues poner sobre la mesa lo que hemos conseguido. Y bueno, aquí ponemos lo de cuántos somos porque la verdad que no sabíamos cuánto íbamos a ser al final, ¿no? Pero bueno, a las casi las 7 de la tarde somos 43 participantes, así que al final pues todas estas actividades han sido un éxito total y nos han permitido contribuir a esto que es el compartir los resultados del proyecto, ¿no? También en esta línea, y ya por último, dentro del plan de divulgación, hemos producido una especie de manual, un plan de gestión, digamos, que saldrá publicado en la web de la FIRE y que tiene como objetivo un poco recoger las experiencias del proyecto, ¿vale? De cara a elaborar un plan de acción a futuro, es decir, el proyecto ha durado un año, pero la intención de FIRE es que las actuaciones tengan continuidad en el tiempo, ¿no? Y que no todo se quede aquí. Entonces, este manual plantea, por un lado, un plan de acción a futuro y por otro pretende ser también pues, una especie de manual o plantear una serie de directrices que puedan ser de utilidad para otras entidades, otros gestores del territorio, propietarios, etcétera, pues que tengan interés en implementar medidas de mejora del hábitat forestal para quirópteros. Entonces, bueno, también le daremos difusión cuando lo publiquemos y estará al alcance de todo el mundo para lo que os digo, que lo que hemos aprendido a lo largo de esto el proyecto, tanto los errores como los aciertos, pues queden plasmados y sirvan para impulsar proyectos similares. Y bueno, esto yo me voy a quedar aquí, le voy a dar la palabra a Vega, que como os digo ha sido la técnica principal del proyecto, para que os vaya contando el resto de actuaciones que hemos implementado en campo para fomentar y mejorar el hábitat de los murcis. Gracias, Alba. Pues yo vengo a hablaros de lo que hemos hecho y sobre todo nos vamos a centrar en la finca La Nava del Conejo, que como ha dicho Alba, para nosotros ha servido como un laboratorio de experimentación para implementar una serie de mejoras que fomenten el asentamiento y la conservación de quirópteros. Una de las actuaciones que hemos visto necesarias realizar en La Nava del Conejo ha sido la silvicultura regenerativa. Como ha dicho mi compañera, la Nava del Conejo tiene 220 hectáreas de un hábitat cerealístico con encinas dispersas y luego habría 150 hectáreas de monte mediterráneo. Entonces, una de las cosas que nos planteábamos en el proyecto era estudiar cómo era ese monte mediterráneo para saber qué tipo de actuaciones podíamos implementar en él. Este estudio se hizo primero en gabinete. A través de la cobertura vegetal de la nava se seleccionaron 4 zonas y de ellas aleatoriamente se cogieron 17 parcelas de muestreo. Una vez adquiridas estas 17 parcelas de muestreo, se fue a campo y se aplicaron en ellas dos protocolos. Uno a través de transectos, donde se medía la estructura vertical y la composición de las leñosas, y por otra parte había una medición de datos biométricos, en los que se medía la altura, el diámetro a la altura del pecho, el diámetro de las ramas principales y la cobertura del dorsal bovino. Perdón. Con estos datos lo que hicimos fue llevar a cabo o diseñar una serie de acciones silvícolas. Y el porqué de estas acciones silvícolas es el siguiente. Nosotros nos encontramos en una masa forestal que es bastante joven
y que además es encinar principalmente, entonces esta madera es muy dura. ¿Qué sucede con esto? Que hay una escasez de refugios naturales para quirópteros, porque al final no hay demasiadas grietas que se hayan generado de forma natural, tampoco hay demasiados ejemplares que estén secos y los pájaros carpinteros, por ejemplo, no pueden hacer sus nidos en una madera tan dura como la encina. Todo esto, que son refugios naturales, en la Nava de Conejo hay escasez, por lo que se vio necesario hacer una serie de medidas que aceleraran la madurez del bosque para que de forma espontánea se fueran creando refugios de murciélagos de forma natural. Estas labores que se llevaron a cabo fueron el resalveo, la poda y la extracción. El resalveo lo que se hizo fue eliminar las zonas de encinar denso, donde se quitaron algunos pies dominados y rebrotes. En la poda lo que se hizo fue extraer algunas ramas que lo que hacían era cubrir mucho el árbol y dificultaba a la hora de la instalación de las cajas refugio, que posteriormente os explicaré, y luego se extrajeron algunos encinetes secos. Esta labor se hizo porque la Nava del Conejo se encuentra en una zona con un clima con extremadas sequías y una gran probabilidad de incendios forestales. Entonces, por parte de la Junta de Comunidades y la gente forestal, nos dijeron que sería necesario quitar alguna parte de biomasa seca en la zona donde se estaban realizando estas labores de silvicultura regenerativa. Sí que decir que se me ha olvidado que en este estudio del Monte Mediterráneo nosotros sí que estudiamos 150 hectáreas, pero en el proyecto nos era imposible abarcar y realizar estas acciones de silvicultura en toda la masa forestal, por lo que se les selecciona exclusivamente un pequeño parche de 2 hectáreas, donde se comenzó a realizar estas labores silvícoras que esperamos que en un futuro pues, podamos conseguir financiación y podamos ampliar a toda la finca. Otra de las actuaciones que hicimos fue instalar puntos de agua. Como ha dicho Alba, esto es un punto esencial. Además, nos encontramos en una zona con un clima mediterráneo muy continentalizado, con inviernos muy fríos, donde se llegan a temperaturas de 0 grado, y veranos muy calurosos, donde se pueden llegar a superar los 40 grados. Las lluvias se concentran en primavera y en otoño, por lo que en verano tenemos una gran escasez de lluvias. Para los murciélagos, que tienen una tasa metabólica muy elevada y que pierden mucha agua por evapotranspiración debido a sus condiciones biológicas, es esencial que existan puntos de agua. Por ello se construyó esta charca que veis aquí, donde lo que se hizo fue abrir una cubeta de 3 por 4 metros, se puso una lámina de material geotextil, una lámina impermeable, otra lámina de material geotextil, se renaturalizó con piedras que encontrábamos en la propia finca y se introdujo parte del material para que diese ese aspecto de natural. En la siguiente foto la vemos que está llena. Esta charca sí que se tuvo que llenar de emergencia en una ocasión porque ha habido una época de sequía muy prolongada, entonces no había disponibilidad de agua, que es aquí donde la veis, que está llena. Y lo que nos hemos dado cuenta al construir esta charca y que también nos ha servido como aprendizaje es que nosotros nos encontramos en una zona donde hay presencia de especies cinegéticas, sobre todo de jabalí y ciervo. Los jabalíes tienen predilección por este tipo de charcas, sobre todo cuando baja la lámina, porque se convierten en unos ozaderos maravillosos para ellos. Entonces, una vez que los jabalíes ozan, pues pueden llegar a romper esta lámina impermeable, entonces la charca se queda completamente inservible. Esto no sucedió con otra charca que había sido construida con antelación y que en estos momentos pues, es necesario reparar por esta incidencia que tuvimos. Por ello, a futuro lo que queremos construir es una charca que tenga unas dimensiones más grandes para que la lámina de agua sea más detectable por parte de los quirópteros, y en esta ocasión no vamos a utilizar lámina impermeable, sino arcillas compactadas, porque consideramos que esta técnica puede ser mucho más idónea en fincas donde haya presencia de jabalíes o ciervos. Otra de las actuaciones que hemos llevado a cabo, perdón, no sé si se ha escuchado el vídeo, es la instalación de cajas refugio. Como os he dicho, en la finca de la Nava del Conejo había una escasez de refugios naturales, entonces se veía que como medida complementaria debíamos instalar cajas refugio que permitiesen que se pudiesen colonizar por parte de los quirópteros.
En este caso se han instalado 30 cajas refugio en el proyecto Forest for Bat y en febrero de 2022, que ya no se había iniciado el proyecto, se hizo la instalación de 2 hoteles refugio para murciélagos. Y os quería enseñar este vídeo, que era la primera instalación de nuestra caja refugio, que fue un momento pues muy emocionante para nosotros. Uy, perdón. Vale, otra de las actuaciones que hemos hecho ha sido la revisión de todas las cajas refugio que habían sido instaladas anteriormente por FIRE en la Sierra del Rincón, en Granja Prados Montes, en Casa Cañas, en Legado Bustillo y en la finca Maris Sánchez, en las cajas que este año se habían instalado en la Nava del Conejo, y también se realizó un inventario de especies. Y bueno, todo esto ha sido posible pues gracias a este equipazo, porque si no era imposible que nosotros pudiésemos hacer esto. Entonces, darle las gracias a Eduardo del Blanco Jorge por su gran labor en altura, porque sin él sería muy complicado el poder hacer las revisiones. A Roberto de la Peña, que es biólogo y conservacionista de la vida silvestre y un excelente profesional, y a Elena Tena, a la que le voy a dar paso ahora para que nos cuente todo esto, que yo no quiero hacer spoiler, que es coordinadora nacional del Atlas de Murciélagos de España y además es miembro de este CEMU y hace una maravillosa labor de divulgación para fomentar la conservación de los quirópteros. Entonces yo no quiero hacer más spoiler y doy la palabra a Elena. Bueno, pues muchas gracias Vega y Alba por esta presentación tan chula y por esta introducción que deja el listón muy alto. Y bueno, deciros que tanto Roberto como yo estamos aquí y bueno, voy a ser yo la que os dé la chapa. Gracias por aguantar ahí y nada, y simplemente extender el agradecimiento que ya habéis dado pues nosotros también por nuestra parte, porque es un placer poder trabajar con proyectos así, con gente como el equipo de la FIRE, ¿no? Entonces, simplemente confirmar que estáis viendo mi pantalla, ¿verdad? Vale, perfecto. Pues bueno, ya han hecho una muy buena introducción Vega y Alba, pero queríamos poner esta fotito pues en agradecimiento a la Fundación, porque aunque hoy estamos hablando del proyecto Forest for Bat de este último año, como bien han dicho, pues en varias de las fincas llevamos con cajas instaladas desde el 2020 y 2021. Entonces, bueno, queríamos agradecer que la FIRE siempre haya puesto ese foco entre todas sus actuaciones para los quirópteros, para ayudar, ¿no?, a saber más de los quirópteros y favorecer en la restauración de ecosistemas, pues también el propiciar refugios a los murciélagos y más concretamente este año, pues haber conseguido también extrapolarlo, extenderlo a la Nava del Conejo y bueno, intentar ir un poquito más allá, aparte del tema de las cajas refugio, con el inventario, ¿no? Entonces, bueno, lo primero de todo, ya lo han contado ellas muy bien, pero tenemos un proyecto que llevamos muchos años de caja refugio en 4 localidades y como os podéis imaginar, ¿por qué, no?, el colocar caja refugio para murciélagos? Pues creo que esta foto de monocultivo lo dice ya todo, ¿no? Es decir, aquí donde estáis viendo ha habido pues un cambio bastante grande del paisaje y del hábitat, donde pues sí, digamos que para los murciélagos es una zona muy interesante desde el punto de vista de la alimentación, pero si veis dónde se puede refugiar un murciélago aquí en este paisaje, pues lo tiene bastante complicado, ¿no? Entonces la idea era en localidades donde hay monocultivos o hay monopaisajes poder instalar refugios artificiales para los murciélagos, como son las cajas refugio, para favorecer su asentamiento. Y esto insisto mucho porque muchas veces la gente piensa que cuando hablamos de colocar caja refugio para murciélagos llevamos a los murciélagos en las cajas, ¿vale? Y esto no es así, simplemente estamos favoreciendo su asentamiento en estos sitios, ¿no? Entonces, bueno, como ya han presentado muy bien Alba y Vega, en las 4 localidades que llevamos trabajando más tiempo, quitando la Nava del Conejo, que luego comentaré aparte, ya que aparte de la actuación de las cajas también se ha hecho un inventario, se ha hecho algo más intensivo, pues tenemos 75 cajas de 3 modelos distintos en estas 4 localidades, 3 en los campos de Montiel, que ya os han introducido pues la finca Casa de Cañas, Bodegas Real y Legado Bustillo, 18 cajas en cada una de ellas, y luego también en Montejo de la Sierra, la granja Prados Montes, 21 cajas, ¿no?
Entonces, bueno, como veis, todas las cajas que tenemos son de la marca Sbergler y bueno, nosotros siempre colocamos diferentes modelos de caja porque cada caja refugio, digamos que alberga unas condiciones microclimáticas distintas y como bien decía Vega, en sitios, por ejemplo, como Ciudad Real, donde hay climas tan extremos, pues es interesante propiciar y favorecer esa diversidad de microclimas, ya que los murciélagos pueden usar las cajas en determinado momento del año y en otros no. Entonces, bueno, ya lo hemos comentado en las charlitas online que hemos hecho de divulgación, pero los murciélagos hacen estructuras que se conocen como fusión-fisión, es decir, que se pueden agregar y disgregar a lo largo del año y esto hace que no ocupen solo una caja, por ejemplo, para la cría o solo una caja para el apareamiento, sino que tienen una red de refugios y es por ello que es necesario e interesante poner diversas cajas y de diferentes modelos para aumentar las probabilidades de ocupación de los murciélagos en las cajas. ¿Vale? Entonces, bueno, ya para que conozcáis un poco mejor, ya nos ha hecho una muy buena introducción Alba de las distintas localidades, Casa de Cañas, si recordáis, pues, y como podéis ver en la imagen, pues son cultivos cerealistas, ¿no? Y digamos que la finca está constituida principalmente por un pinar de pino piñonero, entonces como tiene cerca, digamos, estos cultivos cerealistas que serían idóneos e ideales para los murciélagos, pues lo único que hacemos es favorecer un poco más su asentamiento colocando estas 18 cajas en el pinar, ¿no? Entonces, bueno, como está sola hoy aquí y Juan, de hecho, estaba en la finca, no sé si se habrá podido conectar, bueno, pues agradecerles porque el trato siempre ha sido inmejorable y, bueno, pues los cuidan muy bien, tenemos allí unos muy buenos embajadores y están siempre súper pendientes y, de hecho, parte de los censos, que ahora comentaré, se los debemos a Juan porque, bueno, pues fue tal el éxito, ¿no? Que ahora os comentaré qué es lo que hizo Juan, ¿no? Entonces, como podéis ver, aquí tenemos las diferentes modelos de las cajas y lo mismo lo hemos realizado también en Bodega Real. Allí también hemos puesto otras 18 cajas de los 3 modelos distintos y como veis lo mismo, como comentaba Alba, pues esto sobre todo tiene mucha extensión de viñedo, como os podéis imaginar si es una bodega, ¿vale? Pero también hay encinar adhesado y algunas encinas aisladas entre el viñedo donde también hemos colocado cajas. ¿Vale? En Legado Bustillo igualmente hemos puesto cajas, sobre todo en encinares jóvenes. De hecho, aquí estamos haciendo como una especie de proyecto donde vamos a cambiar las cajas cada X años a medida que van creciendo las encinas y, bueno, pues queremos ver la diferencia que hay de ocupación a lo largo de los años en momentos diferentes de desarrollo arbóreo de las encinas donde tenemos las cajas, ¿no? Y luego aparte tenemos otro núcleo de 6 cajas en unos techados que también son bastante interesantes porque si veis pues también en el entorno no hay refugios propicios y además como comentaba Vega las encinas tienen una madera muy dura entonces no hay refugios potenciales para murciélagos y bueno pues las cajas aquí son también bastante interesantes, ¿vale? Y por último estaría la granja Prados Montes ya aquí en Montejo de la Sierra en el rincón de la biosfera donde también es muy interesante porque como veis sobre todo es un melojar, o sea que ya es un hábitat más rico, más interesante, pero sí que es cierto que si veis también hay una zona de huerta y también toda esta zona de aquí son árboles frutales, entonces bueno, como comentaba Alba, esto es una finca familiar es la granja en ecológico, entonces bueno, pues también es interesante el trasfondo no solo de propiciar los refugios alternativos para los murciélagos, sino que como todas las especies que tenemos aquí son insectívoras, pues puedan también participar en ese papel de control de plagas que ejercen, ¿no? Como buenos insectívoros. Entonces, también queríamos ver un poco los resultados de colocar aquí las cajas, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho ya nosotros en el campo por lo que me pasaba la pelota Vega, ¿no? Pues bueno, nosotros como Roberto y yo trabajamos con murciélagos desde hace mucho tiempo y tenemos, por supuesto, todos los permisos para manipular estas especies que son protegidas. Entonces, lo que hacemos es 2 revisiones anuales, una en la época de cría, que suele ser en primavera-verano, y otra en la época de otoño, que mucha gente no lo sabe y es curioso, pero es cuando se produce el apareamiento, ¿vale? Entonces, simplemente digamos que les molestamos un par de veces al año en las cajas y en este año, pues bueno, hemos hecho las revisiones en Campo de Montiel el 22 de junio y el 9 de octubre y en Prados Montes 21 de junio y 3 de octubre, ¿no? Y bueno, como decía Vega, agradecerle a Eduardo, que es el que siempre viene con nosotros, que ya tenemos una dinámica de trabajo muy buena y es un experto en alturas que siempre realiza las revisiones
pues con todas las medidas correctas y necesarias, ¿no? Entonces, bueno, como podéis imaginar, de las 75 cajas que hemos revisado, hemos tenido muchos resultados, algunos muy interesantes. Siempre es una ilusión poder ver cuando están ocupadas por murciélagos. De hecho, aquí si apreciáis tiene una anillita. Como muchas de ellas ya hemos comentado, estas 4 ya llevan 3 años colocadas, pues ya estamos teniendo datos de recapturas que son muy interesantes y bueno, pues siempre es una alegría y ahora os comentaré algunos de los resultados. Y luego, por supuesto, pues lo que hacemos siempre a la hora de procesar a los murciélagos es primero identificarlos, ver la especie, sexo, edad, si es posible, que podemos distinguir entre joven y adulto, y luego tomar pues algunos datos morfométricos como el antebrazo, ¿no? Peso, para ver condición física, y como veis en esta imagen los marcamos con anillas, por supuesto cada una adaptada a la especie que corresponda, que nos permiten pues estos datos que decíamos de ir un poquito más allá, además de la presencia o ausencia de murciélagos en las cajas, de poder ver también pues el asentamiento de los murciélagos en las cajas y las interacciones sociales incluso que hay entre ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad que se obtienen resultados muy chulos, y de hecho deciros que en el total del proyecto ahora mismo llevamos 4 especies de murciélagos en las cajas, de las más comunes, pero alguna también más rara y llamativa. Tenemos al murciélago enano, murciélago común, que es el Pipistrellus pipistrellus, ¿no? El que siempre esperamos porque es el más conocido y más abundante. También tenemos un poco a su primo hermano, que es el Pipistrellus pygmeus, que es el murciélago de Cabrera, y el murciélago de borde claro, el Pipistrellus culi, que deciros que bueno, este es el más abundante en todas las zonas en las que estamos trabajando, ¿no? Es una especie, digamos, ya no tan abundante en zonas urbanas, pero sí en zonas más rurales, y la verdad que bueno, está siendo el más abundante y el más protagonista de este proyecto, ¿no? Y luego pues también hemos tenido la alegría de tener la presencia del murciélago orejudo dorado, que como veis pues bueno, es un murciélago ya más diferente, para nosotros un poco muy llamativo, ¿no? Porque tiene unas orejas muy grandes y es una especie forestal. Entonces, bueno, el Plecotus auritus también ha aparecido en las cajas de Montejo de la Sierra, que ahora comentaremos, y bueno, pues se va sentando por allí y está bien verlo, ¿no? Entonces, bueno, en Campos de Montiel, para que os hagáis una idea, en la primavera de este año hemos encontrado murciélagos en 7 de las 54 cajas refugio que hay presentes, es decir, un 13% de su ocupación, pero como os comentaba, como hacen estas estructuras de fusión-fisión, también hemos encontrado otras 6 cajas que presentaban indicios de que había habido murciélagos, pues sobre todo, como ves en la imagen, pues por presencia de guano. Muchas veces encontramos guano, pero en ese momento no están los murciélagos. Entonces, eso no quiere decir que las cajas no les estén yendo bien, pero que en ese momento no los hemos encontrado. Entonces, si hacemos una suma de todas las cajas usadas, ¿no? Por los murciélagos, ya sea por ocupación directa o indirecta, en el caso de los Campos de Montiel, pues digamos que ahora mismo tenemos una ocupación en cría del 24%, que está bastante bien, ¿no? Para llevar 3 años. Además, deciros que este año ha sido una maravilla porque, y aquí es donde entra en juego Juan, porque nos hemos encontrado la presencia de al menos 183 individuos. Y decimos al menos porque algunas de las cajas estaban tan llenas de murciélagos que no les hemos querido interferir en el proceso de cría. Entonces no las hemos manipulado, ¿vale? Entonces, bueno, este fue el caso en la finca de Casa de Cañas, y Juan, pues bueno, Juan y Sol, aparte de ser propietarios y siempre tratarnos genial, pues son nuestros cómplices de trabajo, ¿no? Y les mandamos deberes. Entonces, el día que fuimos allí, les pusimos a censar al atardecer, a que esperaran a que los murciélagos salieran de la caja y se dedicaran a contar los murciélaguitos para decirnos cuántos murciélagos había en la caja. Entonces, digo al menos porque en el momento en el que fuimos, como este año ha sido un poco raro, normalmente vamos cuando las crías ya están más desarrolladas, y así podemos marcar también a las crías y poder decir que han nacido ese año allí y saber la edad exacta y de dónde vienen. Pero en este caso la cría se ha trastocado por este año tan raro que hemos tenido de tanta sequía y demás, y bueno, pues estaban todavía las crías jovencitas. De hecho, fijaos, aquí os enseñaré un poco en las imágenes, pero esto que veis aquí es una cría mamando de la madre, que estaba aislada en una caja, pues la procesamos muy rápido, pero a las demás no las quisimos molestar, ¿no? Y aquí, por ejemplo, pues las dos son de Pipistrellus culis, y deciros que, como os decía, es el gran protagonista de este proyecto, y en primavera en Campos de Montiel, en Ciudad Real, siempre ha habido murciélago de borde claro, ¿no? Y era la primera vez que encontrábamos colonias de cría, lo cual por eso también para nosotros ha sido una gran alegría, porque siempre habíamos encontrado en primavera machos dispersos, y tanto en tanto en Bodegas Real como en Casa de Cañas,
hemos encontrado por primera vez colonias de cría, lo cual ha sido una alegría y ya os digo que bueno, pues bastantes hembras reproductoras. E igualmente en Legado Bustillo, que nunca habíamos encontrado murciélagos, por primera vez hemos tenido ocupación también por murciélagos de las cajas del techado, las cajas que no están en las encinas jóvenes, lo cual también ha sido bastante reconfortante el ver que a lo largo de los años el mantenimiento de las cajas tiene su éxito, ¿no? En otoño, que es cuando sería el momento de los apareamientos, también hemos encontrado bastantes arenes. De las 54 cajas se han ocupado 11 y otras 6 también presentaban indicios. Por lo tanto, se han ocupado en un 31% de las cajas, ¿no? Deciros que en este caso sí que encontramos 2 especies distintas, además del culi, también estaba el pigmeus, que es este que comentábamos, el murciélago de Cabrera. Deciros que en tamaño el culi es más grande que el pigmeus y el pipistrellus, y esto también se extrapola a la alimentación y a su dieta, es decir, el pipistrellus culi sí que come ya polillas y presas más grandes, mientras que los pigmeus, aparte de que puedan comer también alguna polilla, también comen más mosquitos y insectos más pequeños, y esto también es interesante desde el punto de vista de ese control biológico de plagas que puedan tener en el entorno, ¿vale? Y también pues nos llevamos la sorpresa de que Legado Bustillo, que nunca había tenido ocupación de murciélagos, pues en este caso también en los techados ya tuvo un harén, lo cual también pues una vez más es muy gratificante porque vamos viendo que se van asentando las poblaciones en las cajas, ¿no? Deciros además que en el caso de las recapturas, como os comentaba, al ser un proyecto que ya lleva varios años con diferentes financiaciones y demás, pues también tenemos recapturas, lo cual es muy interesante, porque por ejemplo en primavera de los Pipistrellus culi recapturamos 3 ejemplares ya marcados con anilla. Uno de ellos era en la finca Casa de Cañas, una hembra que fue marcada en el proyecto del primer año, del 2021, y que ya la recapturamos también en otoño del 22. Por lo tanto, como veis, pues esta hembra por allí parece que se asienta y de hecho este año pues ha estado criando, lo cual pues es bastante interesante, ¿no? Y luego hemos tenido otras 2 recapturas en Bodegas Real, también una hembra de otoño del 21 y un macho que se marcó de los primeritos de primavera del 2021, que también esto es muy interesante desde el punto de vista de longevidad, porque mucha gente cuando hablamos de los murciélagos a veces se sorprende de la longevidad que tienen estos animales para lo pequeñitos que son, y es que, bueno, son datos que todavía son un poco desconocidos precisamente por la complejidad de hacer un seguimiento, y entonces en este caso no solo tenemos datos interesantes de su asentamiento, de las relaciones sociales, sino también de la longevidad. Y bueno, pues ya tenemos un macho que lleva 3 años allí viviendo con nosotros porque ya se marcó de adulto y sabemos que al menos tiene 3 años, si no más, y bueno, pues de hecho ha sido recapturado en varias ocasiones mostrando que ya está estable allí en la finca de Bodegas Real, ¿no? Y que lo tenemos allí ya como un inquilino bastante frecuente allí, ¿vale? En otoño también recapturamos 2 individuos de Pipistrellus culi en la finca Casa de Cañas, una hembra que ya se marcó en otoño del 22 y un macho que se marcó también en otoño del 21. Y lo mismo, este también se ha recapturado cada otoño, lo cual demuestra que, por ejemplo, en el caso de Casa de Cañas, pues este macho va todos los otoños allí a reproducirse. No lo encontramos en primavera, pero sin embargo en otoño para el apareamiento pues sí que se acerca por allí, lo cual, pues como veis, de momento son datos anecdóticos, pero lo bueno de esto es que al ser un proyecto a largo plazo, por eso también marcamos los individuos, pues vamos albergando una gran base de datos que nos va arrojando mucha información muy interesante, ¿no? Por supuesto, no todos son murciélagos lo que encontramos en las cajas, aunque las cajas están, digamos, diseñadas optimizando la ocupación de murciélagos. Nos ha sorprendido, por ejemplo, sobre todo en Legado Bustillo, pero también en zona de Encinar, ya sea en Bodegas Real y también en La Nava, que nos ha sorprendido la ocupación de lirones caretos, ¿vale? Que es uno también pues, de los habitantes que a veces hemos encontrado en las cajas. Lo que más encontramos, por supuesto, son nidos de páridos que siempre dejamos para que críen, y lo bueno también de hacer una labor de revisión y mantenimiento es esto, que cuando las ocupan otros animales o otras especies insectívoras como los pájaros, les dejamos, pero luego en la revisión de otoño ya retiramos ese nido que no están utilizando para poder favorecer la ocupación de murciélagos de nuevo en la caja. Y luego, bueno, pues a veces también encontramos, por ejemplo, tijeretas o ocupaciones de las cajas por hormigueros, pues que también encuentran en estas cajas, ¿no? su nicho y su refugio, y bueno, pues que también tienen ahí su derecho, y cuando vemos que ya se puede lo retiramos para favorecer su ocupación por murciélagos de nuevo, ¿vale?
En Montejo de la Sierra, en la granja Prados Montes, deciros que en primavera encontramos menos individuos, pero sin embargo es más diverso. Como comentábamos, ya al ser un melojar, probablemente también esto favorezca la presencia de especies más raras y de hecho, como os comentaba, además del culi que encontramos en 2 ocasiones y un pipistrellus, también encontramos ya un orejudo, el Plecotus auritus. Todos ellos eran machos. Aquí todavía no hemos tenido, bueno, tuvimos el año pasado una hembra que estaba gestante, o sea que sí que hemos encontrado que ya crían en las cajas, pero en este año no hemos encontrado que hayan usado las cajas para reproducirse. Digamos que cuando se produce la cría, las hembras reproductoras se agregan todas en colonias y los machos quedan solitarios y dispersos y relegados a las zonas donde las hembras no están, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí hemos encontrado todo machos solitarios que en ese momento pues están dispersos, ¿no? Y deciros, bueno, que de las 21 cajas, 4 estuvieron ocupadas, como veis, como cada uno era un macho solitario, pues por cada macho de los que marcamos, y otras 5 presentaron indicios de guano, ¿vale? Y de hecho deciros que este valor siempre está infravalorado porque en el caso de las cajas que están abiertas, como el guano cae abajo, estas no podemos ver si han sido ocupadas o no, solo lo vemos en las que están cerradas, ¿vale? Pero aún así, ya 9 de las 21 cajas, pues ya es bastante, porque es un 42% de la ocupación, lo cual pues está bastante bien. Y también deciros que en otoño, de nuevo, volvieron a ocupar 4 de 21 cajas, pero también hubo otras 4 con indicios de presencia, por lo tanto, pues un 38% estaban siendo usadas en el apareamiento, lo cual también es interesante. Y de nuevo había 4 individuos de 3 especies, y en este caso deciros que apareció el Pipistrellus pygmeus, que no lo habíamos visto antes en la finca en la granja Prados Montes, y también deciros que es la primera vez que encontramos 2 orejudos. Y de hecho quería mencionar aquí lo interesante que es la presencia del orejudo, porque el orejudo es una especie que, igual que comentábamos antes, entre Pipistrellus, según el tamaño, hay diferencias tróficas. En el caso de los orejudos, son especies que sabemos que se especializan mucho en la dieta, en el alimento, en cazar polillas. De hecho, Ana y Guillermo, que también desde aquí pues les quiero dar un saludo muy especial, y sobre todo a Emma, la peque de la casa, que son súper fans de los murciélagos y siempre nos han ayudado mucho, pues estaban muy emocionados de ver que había orejudos, y además, coincidencia o no, siempre han aparecido en las cajas que están rodeando, como se explicaba, al huerto y a los árboles frutales. Entre los árboles frutales que tienen están los manzanos y tienen plaga de la polilla del manzano. Entonces, bueno, que justo aparezcan orejudos cerca de los árboles frutales, pues es muy interesante, porque probablemente pues estén alimentándose del entorno y por lo tanto también de las plagas que se encuentran en la granja, ¿no? Entonces, bueno, esto es bastante interesante y ellos se alegraron mucho de ver que había orejudos también por este motivo, ¿no? Y deciros, bueno, pues que en otoño los que encontramos eran tanto machos solitarios como harenes, ¿vale? Y lo que os decía, es la primera vez que estaba la presencia del Pipistrellus pygmeus. Y sí comentaros que en primavera no recapturamos ningún ejemplar, pero sin embargo en otoño recapturamos 2 machos. Uno era un Pipistrellus culi, que fue uno de los que se marcó en primavera, y lo curioso es que el orejudo que se encontró en primavera se recapturó en otoño, ¿vale? Y aquí creo que esto es de lo más llamativo, por lo menos para mí, que llevo muchos años haciendo trabajos con caja refugio y que la verdad que me ha alegrado mucho ver. Es algo anecdótico, pero que sin duda esto había que enseñarlo hoy, y es que, bueno, creo que tanto Roberto como yo alucinamos cuando marcamos a este orejudo en primavera, que como podéis ver aquí se capturó el 25 de junio y, bueno, era evidente que había sufrido una especie de agresión, no sabemos por quién, ¿vale? Pero si podéis ver en el lado izquierdo sufría pues tanto de aquí una herida abierta en el patagio izquierdo, que era evidente que, bueno, le había afectado tanto al patagio como a la oreja. De hecho, lo curioso es que parece pues que debió ser un intento de depredación. No sabemos también si podría ser de otro macho de orejudo, lo que pasa que es raro que también tenga estas lesiones en el ala, que también podrían ser, pero si os fijáis en la oreja, bueno, parecía que estaba mordida, por lo menos un trozo de oreja tenía arrancado, ¿vale? Y luego también en el uropatagio pues tenía ciertas lesiones todas del lado izquierdo. Marcamos a este ejemplar con la anilla y cuando volvimos en otoño no nos esperábamos volver a recapturarlo, y por supuesto lo que no nos esperábamos era esto, ¿no? O sea, una recuperación tan maravillosa de este macho de orejudo, que es exactamente el mismo, ¿vale? O sea, no he puesto foto de otro orejudo, es exactamente el mismo, lo sabemos por la anilla, pero si os fijáis, de hecho, se puede apreciar
cómo ha regenerado el ala que tenía lesionada, toda la zona del patagio. De hecho, si os fijáis, esto prácticamente pues queda aquí un vestigio que se puede ver de cicatriz, pero sobre todo aquí se puede ver que esa herida abierta que tenía pues ya la ha cerrado completamente, pero lo que es también, o para mí más llamativo, es la zona de la oreja, que la ha regenerado también. Entonces, no tenía la totalidad de la oreja, pero sí que había crecido parte de la oreja, ¿no? Entonces, bueno, los murciélagos ya se sabe que tienen, digamos que el patagio y toda la zona vascularizada de la oreja y demás, todas las partes que están vascularizadas, pues tienen una regeneración bastante alta, ¿no? Una capacidad regenerativa bastante alta. Pero es muy difícil encontrar estos casos en la naturaleza. O sea, esto sí se ha podido documentar en casos de centros de rescate, por ejemplo, de recuperación y rehabilitación de animales, pero tener la suerte, digamos, de encontrar a un murciélago con estas lesiones, poder marcarlo y tener la suerte de recapturarlo y poder ver su evolución, pues la verdad que para nosotros ha sido una maravilla, ¿no? Una gran noticia, y bueno, pues es algo anecdótico, pero que no deja de ser interesante, y bueno, que nunca se sabe, lo mismo volvemos el año que viene y ya tiene la oreja completa, si nos lo encontramos, ojalá lo podamos recapturar, y bueno, pues también lo queríamos compartir aquí hoy, ¿no? Y de hecho, bueno, deciros que desde la Granja Prados Montes quería animaros aquí a que también los visitéis y también los sigáis, porque hacen una labor increíble, todos, sobre todo Ana, que está allí 24/7, pero también hacen mucho de divulgación ambiental y de formación. Tienen muchas visitas de coles y de familias y de gente. Y bueno, pues quería decir que también ellos han hecho actividades de murciélagos, porque ya las cajas, claro, son parte de su entorno, lo aprecian, lo valoran mucho. Hicieron una actividad muy bonita, muy chula, que se llamaba ¿Quién soy? Y los niños pues tenían que buscar quiénes eran, y eran diferentes especies de murciélagos, y según su biología pues las ponían en las diferentes partes de la granja y las tenían que buscar, y era bastante divertido, ¿no? Y ahora Ana, por ejemplo, está haciendo serigrafía en madera para también, de hecho, a este orejudo pues lo va a inmortalizar ahí en una maderita, y va a hablar pues de las diferentes especies de murciélagos, también transmitiendo mensajes, ¿no? Sobre la importancia de los murciélagos a la gente que visite la granja, pues lo cual creo que también es de agradecer, y también necesario dar ese reconocimiento, ¿no? Entonces, ¿qué valoraciones podemos tener desde el punto de vista del proyecto que llevamos haciendo tanto tiempo con la FIRE y las cajas refugio? Bueno, pues deciros que a día de hoy, ya no esto solo del último año, sino desde el 2021, llevamos un total de 352 murciélagos procesados en las cajas, que son bastantes, y de hecho de esos 133 han sido marcados bajo las actuaciones de la FIRE, ¿vale? Claro, muchos de ellos, como veis, no están marcados porque han sido los que se han censado durante la cría. De hecho, deciros, bueno, otro dato bastante llamativo es que en una de las cajas había 80 y pico murciélagos criando, y en otros 70 y pico, y probablemente muchas crías quedaran dentro. Entonces, bueno, que siempre va a haber murciélagos, o sea que al menos ha habido estos, y por lo menos hemos podido marcar, sin ser demasiado invasivos, ¿no? 133 quirópteros de las cajas. De ellos ya tenemos 28 recapturas entre el 2021 y 2023, y lo que sí que vemos que es evidente, tanto por el éxito que vamos teniendo de ocupación en las cajas como por las recapturas, es que bueno, pues parece que hay un elevado éxito de las cajas para ser el tercer año que llevan ocupadas, y que sí que se están asentando las poblaciones del entorno en los refugios que estamos propiciando desde la FIRE, ¿no? Por ello, sigue siendo necesario realizar estas propuestas de seguimiento que decíamos, pues de darle mantenimiento a las cajas, ¿no? de poder retirar de las cajas cuando hay ocupación de nidos que ya han sido abandonados, y bueno, pues a veces también las cajas por estar a la intemperie pues sufren, y alguna puerta se estropea y tal, pues poder dar un mantenimiento, y luego unas mejoras a futuro, como lo que comentábamos de algunas cajas que están en encinas, por ejemplo, jóvenes, que se puedan ir cambiando y ver sus diferencias, o cajas que por lo que sea nos ocupan por el grado de insolación que tengan, nuestras características que se escapan un poco a nuestro conocimiento, pues cambiarlas para favorecer un poco su ocupación por murciélagos también, ¿no? Y lo que sí que sería muy interesante de cara a un futuro, y que para nosotros, creo que para Roberto y para mí es el pasito que más ganas tenemos, es que ahora que ya tenemos unas poblaciones asentadas en algunas de las localidades, sería poder hacer pues el siguiente paso de secuenciación
de ADN de las cacas, ¿no? Es decir, recolectar muestras de guano, del excremento de los murciélagos, que sea fresco y para diferentes especies, en diferentes localidades, en diferentes momentos, donde podamos apreciar que haya estas eclosiones de plagas, ¿no? De distintos entornos agrícolas donde tenemos las cajas y poder analizar su dieta para, bueno, dar ese paso más de no solo decir que favorecen el control biológico de plagas, sino demostrarlo y ver si, por ejemplo, estos orejudos de los que hablábamos están comiendo las polillas del manzano, o si los Pipistrellus culis que vemos se comen, por ejemplo, la polilla de la vid, y poder ir un poquito más allá y ver, bueno, pues qué papel tienen, ¿no? Tan clave en el ecosistema los murciélagos de nuestras cajitas, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí la parte de las cajas, y ahora ya hablando un poco de la nava del conejo, pues bueno, venimos a contaros también que hemos hecho ya más concretamente allí, porque además de actuaciones con caja refugio y hoteles, también hemos hecho el inventario de la zona, ¿no? Entonces ya lo habían presentado muy bien Vega y Alba, pero bueno, digamos que en el caso de los murciélagos es muy interesante saber qué especies tenemos en una zona como es la finca de la Nava, donde la FIRE tiene tantas actuaciones, porque en España son el grupo de mamíferos más diverso, ¿no? Con 35 especies y de hecho 13 de ellas incluidas en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. Como comentábamos, todas son insectívoras y tienen un papel fundamental. Por eso lo que queríamos hacer en la Nava era pues intentar, lo primero de todo, descubrir, ¿no? Y describir qué especies hay de murciélagos presentes en la finca, poder estudiar un poco la actividad o abundancia relativa de estas especies, como ya veréis, a partir de los muestreos acústicos, y también pues poder adoptar medidas para su conservación y protección y diseñar una estrategia, ¿no? Con estos fines que decíamos de los grandes servicios ecosistémicos que tienen, pues para ir un pasito más allá, ¿no? Entonces, lo primero de todo ya nos lo han presentado, entonces como han hecho una presentación muy buena, simplemente para los que no la conozcáis, pues que veáis que la Nava del Conejo está muy cerquita de Valdepeñas, en Ciudad Real, y como decían antes, pues digamos que tiene un entorno de cultivo cerealista de secano y también sobre todo, bueno, pues Coscojas, digamos que tiene una vegetación muy mediterránea, también con matorral y sobre todo pues de jaras, ¿no? Y de retama. Y también es interesante que si vemos aquí la Nava del Conejo, que son casi unas 400 hectáreas, hay una zona que se puede apreciar aquí muy bien, por la que atraviesa un arroyo, que para nosotros pues también es muy interesante, por lo que decía Vega antes, de que para los murciélagos que tienen una elevada evapotranspiración, pues el agua es bastante importante, ¿no? Entonces, lo que hicimos primero para poder abarcar bien el inventario de los murciélagos fue una búsqueda bibliográfica para ver qué se sabía ya previamente de las especies de murciélagos de allí. Miramos tanto la base del ministerio como publicaciones científicas que hubiera, y también consultamos a miembros de la Asociación Española para la Conservación y Estudio de Murciélagos, SECEMU, que también hablábamos antes, que como tiene muchas actuaciones, tanto de divulgación como también de investigación, pues consultamos a miembros que hubieran trabajado en la zona a ver qué se sabía de las especies de por allí, ¿no? Y luego también realizamos trabajo de campo in situ. Lo primero de todo que queríamos realizar para ver presencia y actividad de los murciélagos fue muestreos acústicos con grabadoras de ultrasonidos. Yo creo que aquí ya lo sabemos todos, pero los murciélagos, para ubicarse y desplazarse en el espacio, utilizan ultrasonidos. Entonces lo que hacemos es que digamos que con grabadoras que tienen micrófonos adaptados a la grabación de ultrasonido, del sonido no audible, los programamos para que grabaran durante 2 noches de la época de máxima actividad de murciélagos en junio. Eran de la marca Audiomoz, ¿vale? Entonces distribuimos 4 extracciones repartidas en función de los diferentes hábitats de la finca, ¿no? Entonces, bueno, pues como veis se distribuyeron aquí, uno cerca del agua, otro en matorral, otro en encinar, ¿vale? Y otro en una de las charcas que se generaron. Y bueno, luego configurándolo con una serie de parámetros acústicos para grabar murciélagos, se hacen unos filtrados porque graban toda la noche y eso es bastante tedioso de analizar. Entonces, haciendo filtrados por el programa de Kaleidoscope y por Sonovat para quitar, digamos, el ruido, que no sea murciélagos. Una vez que nos quedan los positivos de ultrasonidos de murciélagos, pues hacemos análisis manuales y con diferentes parámetros acústicos podemos llegar a identificar la especie o un grupo de especies, porque a veces no somos capaces de distinguir siempre la especie y nos quedamos en un binomio o en un grupo de especies. Lo digo para cuando veáis los resultados que entendáis por qué a veces nos quedamos en un género o en un binomio de especies, ¿vale? Luego, por otro lado, también buscamos localización de refugios que puedan haber en el entorno, ¿no? Entonces, bueno, básicamente esto es buscar casas abandonadas, fisuras, sitios que podamos ver donde pueda haber presencia de murciélagos.
Y también realizamos estaciones de captura, que lo hacemos pues con redes de niebla. Son redes japonesas que se colocan pues sobre todo en puntos de agua o pasos, corredores donde podamos optimizar la captura de murciélagos, ¿vale? Y bueno, pues durante 2 noches pusimos redes para intentar capturar esas especies que, por ejemplo, por ultrasonido no podemos distinguir y poder hilar más fino en el inventario de los murciélagos, ¿no? Y también poníamos grabadoras acústicas asociadas a cada punto de captura, porque a veces hay murciélagos que detectan la red y no caen, pero si las grabamos también las podemos identificar. Entonces, bueno, como veis, aquí tuvimos un sesgo a la hora de colocar las redes, porque los pusimos pues en el cauce, en el arroyito de las fuentes que cruza la finca para optimizar el éxito de captura, ¿no? Y por último, pues igual que lo que hemos comentado anteriormente, también se hizo en la nava colocación de 30 cajas refugio, igualmente de los 3 modelos que teníamos en las anteriores localidades, y también se colocaron 2 hoteles para murciélagos en el año anterior, ¿vale? Que ya se estaban revisando pues para ver el éxito. De hecho, bueno, ahora en los resultados lo hablaremos mejor. Entonces aquí podéis ver la colocación de las 30 cajas refugio a lo largo de, bueno, pues de toda la finca y los 2 hoteles que están aquí presentes. La verdad que los hoteles son muy chulos. También saludar aquí a Máximo, ¿no? que fue quien realizó los hoteles, un paisano de Valdepeñas, compañero de José María, y bueno, pues agradecerle porque hizo muy buena labor y de hecho, bueno, pues estamos muy contentos porque a la larga, pues ahora veréis, también ha sido exitoso. Entonces, bueno, el total del inventario que realizamos con todas estas metodologías que os hemos comentado, deciros que hemos detectado para la nava 13 especies o grupos de especies distintas de quirópteros, ¿no? Entonces, sorprendentemente, o no tanto, en la búsqueda bibliográfica no hubo información de murciélagos, es decir, esto no es raro. Como vemos, la financiación que se destina a los murciélagos es tan escasa que en muchos sitios no se sabe nada, ni siquiera aparece el murciélago común, que es bastante abundante y suele estar en todos los sitios, ¿no? Entonces, todo lo que hemos descubierto de estas especies lo hemos hecho por el trabajo in situ de la FIRE, para que veáis la importancia que hay, una vez más, en invertir en este tipo de trabajos, ¿no? Entonces, deciros que dentro del trabajo de campo, para el muestreo acústico, de esas 4 estaciones de captura, bueno, pues pudimos en las 4 en total, registramos 673 secuencias de murciélagos y pudimos detectar, como veis aquí, 11 especies o grupos de especies. Entonces, lo que os decía, hay ciertos binomios que no podemos separar o ciertos géneros que no se pueden separar por ultrasonido, pero ya es bastante, sin capturar al animal, saber que, por ejemplo, en algunos puntos, estaciones de escucha, pues hemos detectado, por ejemplo, miotis, que son el grupo de los ratoneros, o los orejudos, como el que veíamos de Montejo, pero no podemos distinguir qué especie de orejudo es. Entonces, bueno, pues tenemos estos resultados, ¿no? Pero sí que es interesante, y deciros, si recordáis, en la nava 1, que era la que estaba colocada al ladito del arroyo, pues ha sido la que ha presentado tanto una mayor diversidad de especies como la que ha presentado una mayor actividad, ¿no? Entonces, esto demuestra cómo los murciélagos hacen un mayor uso de las zonas más cercanas a los puntos de agua. Por eso, esto que comentaba Vega de colocar puntos de agua y crear charcas, pues va a ser muy interesante, porque aparte de que los arroyos, digamos que favorecen los puntos de agua para la hidratación de los murciélagos, muchas veces también son corredores y probablemente, si hacemos esas charcas cercanas al cauce, pues las acaben usando, ¿no? También los murciélagos. Y de hecho, deciros que en el caso de las redes, como también pusimos detectores y es un punto de agua, pues por ejemplo también grabamos el murciélago de herradura grande, que no nos salió con las estaciones de captura, o sea, perdón, de escucha, pero sí nos salieron en las estaciones de captura en los detectores. Y esta especie pues también es muy interesante, porque es una especie cavernícola, como luego hablaremos, ¿no? Entonces nos llamó bastante la atención también, y una especie más para el inventario, que sabemos que está haciendo uso de la nava del conejo. En el caso de la localización de refugios, hay 2 casas que, bueno, estaban abandonadas y que ahora la FIRE también está haciendo bastante actuación en ellas, aparte pues de poner cajas para lechuzas o para cernícalos y demás. Pues nosotros quisimos hacer una revisión, sobre todo con el tema de las lechuzas, ¿no? Para que no hubiera problemas, pero sí que vimos que en ninguna de las 2 casas había ocupación ni indicios, no encontramos guano de murciélagos,
por lo tanto no las están ocupando. También no sabemos por qué, puede ser pues porque el entorno, lo que decíamos, si hay mucha sequía, pues a lo mejor esté muy lejos los refugios de los sitios que necesiten ciertas especies cavernícolas, pero bueno, también contemplamos en un futuro poder a lo mejor rehabilitar alguna de estas casas para la ocupación de murciélagos, ¿no? Y en cuanto a las estaciones de captura, también fue un poco triste porque no cogimos ninguno. Ya os digo que este año ha sido muy raro, entonces cuando las pusimos, aunque intentamos optimizar que hubiera agua, no hubo agua en prácticamente ningún momento, entonces fue bastante complicado, pero bueno, por eso queremos en un futuro insistir también en hacer capturas en los momentos más favorables para poder llegar a otras especies que no hemos podido descifrar con las grabadoras de ultrasonidos, ¿no? Y por último, para la colocación y revisión de cajas refugio, los resultados que obtuvimos, por ejemplo, para los hoteles fueron muy interesantes, sobre todo para uno de ellos, y os voy a poner aquí pues un vídeo muy chulo, y es que cuando miramos vimos que había ocupación en primavera en el hotel bastante elevada, entonces en estos casos pues no queda otra que, como hizo Juan en sus cajitas, ponernos al atardecer a contar los murciélagos, ¿no? Entonces, bueno, como veis aquí salen bastantes, esto está a cámara rápida, por eso se va yendo la luz, pero como veis no paran de salir, la verdad que fue muy bonito de ver cómo habían ocupado ese hotel, y como también pusimos un detector de ultrasonidos asociado, pues pudimos ver, que la ocupación en primavera-verano fue de murciélago de borde claro, del Pipistrellus culi, y contamos un total de 50 en junio, 55 en julio, 54 en agosto. Entonces probablemente de hecho deciros que en el censo cuando hicimos el conteo contamos 25 y luego dentro había otros tantos, ¿no? Entonces llegamos a unos 50. Digamos que serían las 25 madres que estaban ya en una colonia de cría que por primera vez se ha establecido en el Hotel 1 de La Nava, y otras 25 murciélagos que serían las crías, que son las que luego, cuando Vega fue yendo, y aquí agradecer a Vega también, que como está por allí, va cada mes a hacer el censo del hotel al atardecer, pues por ejemplo ella ya contó de Visu el 11 de julio 55. Entonces, si os fijáis, pues era justo lo que nosotros habíamos visto, las 25 hembras que salen, más las crías que hubiera en su interior, y luego ya a partir de agosto septiembre, como veis, empiezan a hacer esto que decíamos de cambiar de los refugios de cría a los refugios de apareamiento, y de hecho ya para otoño el hotel estaba ocupado solo por un murciélago que probablemente fuera un macho que estaba intentando pues crear un harén sin éxito en este caso, ¿vale? Pero por lo menos vemos pues que hay presencia. De hecho, deciros que en otros años en el Hotel 2 nunca hemos encontrado presencia de murciélagos, pero en el Hotel 1 sí que encontrábamos a un murciélago, tanto en primavera como en otoño, que sería ese macho disperso, y que este año pues que las hembras han llegado allí y se han asentado para hacer su colonia de cría porque han visto que es una buena zona, y luego ya el macho en otoño, y no descartamos que en un futuro pues también pueda haber allí arenes, ¿no? Y bueno, aquí podéis ver las fotos de que cuando hicimos la grabación y vimos que ya se habían ido todas las hembras, como varían de manera natural, pues se ve muy mal porque es muy difícil hacer este tipo de fotos, pero veis que son como más peloncillos, o bueno, yo os lo digo que se aprecia que no tienen tanto pelo, que son las crías que quedaron en el interior en primavera, y siempre suele quedar una hembra adulta al cargo de todas, que es esta de aquí, que se queda cuidando de todas las crías, ¿no? Lo cual pues fue también muy bonito de ver. Y en el caso de las cajas, la verdad que también estamos muy contentos porque aunque en primavera solo encontramos presencia en 3 cajas, que bueno, ya es un 10% de la ocupación, estas cajas se colocaron en febrero. Entonces, solo en un mes que ya hubiera 3 cajas ocupadas, pues fue bastante exitoso para nosotros. Una vez más, del murciélago de claro, Pipistrellus culi, y bueno, todo machos. Y ya en otoño sí que encontramos la presencia de 6 individuos en una caja, en un harén de Pipistrellus culi, ¿vale? Y luego otras 3 con indicios, lo cual, pues bueno, también el 13% de la ocupación de las cajas, que está muy bien. Y creemos pues que si esto es solo en un año, pues de cara a años sucesivos también irá mejorando la ocupación, ¿vale? Y luego, pues ya como valoraciones de todo lo que hemos recopilado del inventario de la Nava, pues deciros que al final, con estas 4 metodologías de estudio que hemos comentado, pues hemos registrado seguras 7 especies de murciélagos, y luego otras 5 grupos fónicos, ¿no? Que están ahí pendientes, que tendremos que descifrar más adelante, pero que ya son interesantes. Y bueno, aquí podéis ver todas las especies.
lo que os decía, hay una que es muy llamativa, que es el Rhinolophus ferromequinum, el murciélago grande de herradura, porque es una especie cavernícola, es esta que tenéis aquí. Entonces, digamos que esta no se puede meter en las cajas, tampoco va a vivir en fisuras o en árboles del entorno y por lo tanto esta, por ejemplo, podría ocupar algunas de las casas abandonadas. O también hicimos revisión, por cierto, con Vega en alguna casa cercana y una ermita que estaba abandonada y tampoco encontramos. Entonces, esta viene del entorno y tiene que venir de algún refugio, pues eso, más estilo cueva o casa abandonada, pero que también es interesante porque se mueve por allí, ¿no? Entonces, bueno, pues de hecho deciros que esto ahora lo veremos, ya tienen otra categoría de amenaza y son interesantes. Y le pasa lo mismo al Nyctalus leisleri, que por ultrasonido distinguimos que había esta especie que es forestal. Y es raro que aparezca en zonas de encina porque, como comentamos, la encina es muy dura y es complicado que se metan por allí, pero sí que se mueven bastante en una noche y pueden llegar a ocupar las cajas también, ¿no? Entonces, saber que están rondando por allí y a lo mejor vamos favoreciendo el entorno y el hábitat más favorable, pues bueno, es interesante, se ocupen o no las cajas, que hagan uso de la finca de la Nava, ¿no? Y de hecho deciros pues que de todas estas especies hay algunas que nos han salido que tienen ya una categoría de amenaza interesante. Como decíamos, todas están protegidas, o sea, todas. O sea, que ya eso es importante. Pero además hay algunas de ellas, como el murciélago de herradura o por ejemplo, el Miniopterus, que podría ser uno de los complejos que no sabemos que habría que descifrar si aparece o no, que es este que tenéis aquí, el murciélago de cueva, que ya aparecen como vulnerables. Y también deciros que hay algunas que para el catálogo regional de especies amenazadas de Castilla-La Mancha pues son de interés o también están categorizadas como vulnerables, ¿no? Que nos han aparecido, como el Ipsugo savi, que es el murciélago de montaña, ¿no? O bueno, pues como veis aquí algunas de interés como el rabudo, que sabemos que han salido seguro y que bueno, pues que son muy interesantes. Y ya no solo esto, sino por lo que decíamos, si podemos ya corroborar a ciencia cierta por lo menos 7 de las especies y otras 5 grupos que tenemos que descifrar, pues con este proyecto también estamos contribuyendo por primera vez a la comunidad de quirópteros que hay en la Nava y también a la existente en esta cuadrícula de 10×10, que a día de hoy está vacía en cuanto a la presencia de quirópteros para el Atlas y Libro Rojo de Mamíferos y de los estudios que se conocen de la zona, ¿no? Entonces, bueno, pues para mí yo creo que esto también es bastante importante que salga como conclusión y resultado de este proyecto, ¿no? Y por último, deciros que el éxito de ocupación que estamos encontrando en las cajas y hoteles, sin duda para nosotros está siendo bastante elevado para la brevedad que tiene de tiempo este proyecto y por ello creemos que igual que las cajas que comentábamos del proyecto anterior, pues es muy interesante darle seguimiento y seguir realizando actuaciones para permitir pues que sigan ocupando y se sigan asentando las poblaciones de quirópteros del entorno, ¿no? Y esto, aparte de todo lo que ya hemos comentado, pues se suma a lo que decía Vega de la creación de charcas, como esta nueva charca que estamos haciendo allí de manera más natural y que creemos que va a ser sin duda muy importante para los murciélagos. Y con ello, si podemos ampliar y hacer un estudio más exhaustivo con los muestreos de redes en momentos más idóneos, cuando haya agua y que podamos capturar especies con las redes que puedan ser ya distintas y podamos llegar a documentar mejor esas especies que todavía no hemos podido identificar, pues también es muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, con todo esto, agradeceros primero que hayáis durado hasta aquí y sobre todo sí que queríamos agradecer todo el equipo, que ya os digo, Eduardo no ha podido estar, pero que sin él no podríamos hacer esto, como decía Vega, porque el tío, bueno, pues es un experto de trabajo en alturas y tenemos ya una dinámica muy rápida y hasta nos distingue los murciélagos muy rápido, o sea que el tío es un crack. Y luego, pues bueno, a mi compi Roberto, que está ahí, yo llevo aquí, acaparo todo hablando, pero que somos un equipo. Y sí que queremos dar las gracias, como os decía, especialmente, pues tanto a José María, por desde el primer momento que nos llamó, pues darle tanta continuidad y seguir ampliando los proyectos con quirópteros, y sobre todo pues a Vega, Alba, Miriam, que también ha estado mucho tiempo, ¿no? Toda la gente de la FIRE que ponéis tanta implicación y esfuerzo. Y lo que sí, claro, tampoco nos queríamos perder era dar las gracias, que ya hemos dicho reiteradas ocasiones, a los propietarios y encargados de las fincas, que siempre os estamos ahí molestando, pero bueno, como decía bien Alba, es un feedback, ¿no? O sea, es un
una ganancia para ambas partes, porque para nosotros pues el poder contribuir, el poder dar más conocimiento a los murcianos y que ellos tengan allá los murcis presentes y puedan, bueno, pues ejercer su papel en el entorno, pues es genial. Pero vamos, queríamos dar las gracias a todos porque son fantásticos. Sol y Juan, que son unos hermanos estupendos y que siempre que, vamos, yo cuando voy allí voy como una niña pequeña porque me encanta. A Laura en Bodega Real, que siempre pues, nos ha dado muchas facilidades, y por supuesto también a Guillermo, Ana y Emma en la finca, en la granja Prados Montes, porque también es un lujo ir para allá y de verdad que hacen una labor fundamental. Así que de verdad que muchísimas gracias a todos y nada, pues ahora cualquier duda o cosita que queráis comentar, pues estamos por aquí, tanto Roberto y yo, para lo que necesitéis. Y nada, muchas gracias de veras a vosotros por escuchar, que también tenéis vuestro mérito. Muy bien, pues muchas gracias, Elena. Creo que hay alguna preguntilla. Em, Pregunta, creo que Jesús, ¿qué modelo de caja refugio ocupan principalmente los Cool y los Precotus? ¿O no tienen preferencia entre los tres modelos? Es muy buena pregunta. Bueno, Robert, no sé si quieres contestar tú o... Bueno, por dar un poco más de mi existencia. Sí, no, nada. Lo que nosotros tenemos la sensación de que las mejores cajas son las del modelo 1FF, que son estas cajas planas que tienen entrada por debajo y no tienen ningún tipo de cierre. Es la que comentaba antes Elena, que cuando se ocupan el guano cae fuera y entonces, claro, además son las que menos mantenimiento tienen. Son bastante efectivas. Pero luego para los orejudos, bueno, pues según la experiencia que tenemos, no solo en este proyecto, sino en otros que hemos estado trabajando, pues yo creo que es indistinto. En este proyecto de la Nava del Conejo hemos utilizado 2FN y 2F. La 2FN es la que tiene entrada en la base y también la entrada frontal, y la 2F es la que tiene solo entrada frontal. Pero vamos, sospechamos que pueden ocupar ambas cajas indistintamente. Sí, de hecho yo creo que coolies, claro, como hay tantos, sí que han aparecido en los tres modelos. Lo que pasa es que lo que decía Roberto, sobre todo en las cajas planas, aparecen más, y el orejudo, por ejemplo, apareció en dos cajas distintas, en la 5 y en la 6, y una es plana y la otra es la que comentaba Roberto, de una entrada frontal. O sea que, como veis, por ejemplo, de hecho, en este caso que en otoño hubo dos orejudos, pues el otro orejudo estaba en la plana, de donde apareció el primer orejudo en primavera, y el orejudo recapturado pues en una de las de entrada frontal. O sea, como veis, van variando. Por eso también un poco el favorecer con diferentes modelos pues la ocupación, ¿no? En los distintos tipos de cajas. Eso es. Creo que ha pedido la palabra Jorge Fernández, no sé si quiere hablar. Sí, solo quería preguntar una cosa. Y bueno, gracias a todos por esta presentación tan interesante que habéis hecho del proyecto. Y el tema de las charcas, yo quería preguntar si son charcas que estáis manteniendo con riego, si la duración que tiene el agua, y si a lo mejor otra propuesta que podría ser interesante, en vez de las arcillas que habíais dicho para probar, pues buscar esas zonas donde de forma natural se acumula el agua y ahí no hay esa lámina de agua actualmente, pero excavando se conseguiría. Así que esas son mis preguntas. Bueno, Quiero decir, Vega, si quieres contestar. Sí, te iba a decir, iba a vale. ello. Sí, mira, Jorge, las charcas que hemos hecho se han llenado este año 2 veces y la duración de la lámina de agua suele ser unos 15 días, dependiendo también de la evapotranspiración, porque, por ejemplo, en las últimas lluvias de junio, la lámina de agua duró una semana porque hay mucha incidencia. Como te he dicho, las condiciones son bastante extremas, entonces dura muy poco. Habíamos pensado en esta charca aleatoria porque hay cerca un sistema de bombeo, entonces se podría llenar de forma más puntual, y luego sí que a futuro se podría pensar, lo que pasa que no se ha diseñado todavía, el hacer una renaturalización del arroyo de la Fuente que ha estado hablando Elena. Pero bueno, vamos poco a poco y primero queríamos probar con esta nueva técnica a ver qué tal se nos daba, aunque sí que se podría hacer pues eso, una actuación puntual en el arroyo de la Fuente. No sé si te he Y, contestado bien. Sí, muchas gracias.
Y una cosa, creo, corrígeme, Vega, porque tú al final estás ahí y sabes mejor, pero la última charca que hemos abierto ahora, que ya va a ser como una charca más grande y todo esto, también la detectamos, o sea, la zona la elegimos y la detectamos un poco porque está contigua a un abrevadero tradicional. Y entonces lo que se detectó es que cuando el abrevadero se llena de forma natural, el rebosamiento, por las características del terreno, produce ya, o sea, o genera, digamos, una lámina de agua en esa zona. Entonces, lo que hemos hecho ha sido también aprovechar esa ventaja para excavar y ampliar, digamos, la zona de inundación, ¿no? Para esto que decíamos de que los murciélagos prefieren, pues, charcas más grandes para poder detectarlas, etcétera, pero aprovechando, digamos, que una zona de inundación que veíamos que se producía de forma natural o seminatural. Entonces, bueno, eso también ha sido como, digamos que una localización estratégica también por este motivo. Sí, Alba, y además hay que decir que donde está localizada la futura charca forma parte de ese corredor que forma el arroyo de las fuentes, por lo que también sospechamos que en el futuro puede tener bastante éxito la instalación de esta nueva charca. Veo en el chat alguna pregunta más. José María pregunta, ¿cuál se cree que es el intervalo de longevidad de las especies de murcis españolas? Buena pregunta. Robert, ¿le das? Yo, bueno, es que depende de las especies. Hay murciélagos grandes de herradura que se han recuperado de anillamientos y tienen se estima una longevidad cercana, no sé si a los 35 años, una cosa así, una barbaridad. Luego otras, como los pipistrellus, pues también hay registrados datos de longevidad de hasta 13 años. Depende de la especie, pero son especies todas muy longevas y que no se corresponde con lo que normalmente se piensa de los mamíferos pequeños, como son los roedores, que solo viven 2 o 3 años. Estos tienen una longevidad muy, muy larga y probablemente sea debido pues, a sus costumbres de hibernación y bueno, su resistencia también a muchas enfermedades. Bueno, son los prodigios de adaptación. Sí, de hecho lo que sí que se sabe es que las cavernícolas son las que más viven, por lo que comentaba Roberto de la hibernación, ¿no? Que se ha demostrado que los telómeros, que son los que producen el envejecimiento celular, que se van acortando, pues todo el proceso de hibernación se mantienen prácticamente intactos. Entonces eso hace, digamos, que el récord que está registrado en Europa, que son 42 años de longevidad en una especie cavernícola, pues que se deba probablemente a eso, a esa hibernación que paraliza un poco, por decirlo así, ¿no? la longevidad de la especie, o sea, el envejecimiento de la especie, ¿no? Pero sí que es verdad que para los pipistrellus probablemente sea menor porque sí que son más activos y no hibernan tan estrictamente como las cavernícolas, otras especies forestales, ¿no? Vale, sí, veo que alguien tiene la mano levantada. Eladio, Luis, si quieres intervenir antes de que sigamos con el chat. Sí, perdona, porque no sé si es que me he perdido, que a lo mejor tenía que mandar las preguntas por el chat. Pero es No te una pregunta preocupes, respondemos rápida. a todas. Vale. Lo primero, bueno, pues felicitarlos por la presentación y sobre todo por los proyectos, ¿no? Me parecen súper interesantes y, bueno, pues ya vemos el potencial cuando nos ponemos a mirar de las zonas, ¿no? que aparecen para los murciélagos. Mi comentario es una reflexión un poco más general, porque estamos hablando de murciélagos forestales, pero al menos en esta última parte de la presentación realmente estamos viendo murciélagos agroforestales o sistemas de mosaicos, ¿no? En las que hay una componente muy importante del paisaje agrario. Y quería saber si dentro de los proyectos de restauración de ecosistemas se está haciendo algún tipo de manejo, de gestión o algún tipo de cuestión relacionada con el seguimiento de los efectos de la agricultura de alrededor, donde supuestamente se alimentarán estas especies, ¿no? Como estamos trabajando con Roberto en otro proyecto, ¿no? Estamos haciendo otras cosas, ¿no? Era simplemente esa reflexión de que realmente aquí en estos son paisajes también con una gran influencia de la agricultura, con todo lo que sabemos que eso implica. Nada más. Bueno, no sé quién, bueno, voy yo. Sí, correcto. Y de hecho, o sea, aunque este proyecto
digamos que está enfocado hacia la gestión del hábitat forestal. No necesariamente hablamos o sea, no necesariamente enfocado a murciélagos forestales estrictos, sino que al final, pues como distintas especies en algún momento se pueden beneficiar del hábitat forestal. Y además, es cierto, o sea, es muy adecuado y correcto lo que dices, ¿no? Que al final de todas las fincas en las que actuamos representan esta matriz, este mosaico agroforestal, digamos, ¿no? Entonces, de hecho, en la Nava del Conejo, por ejemplo, pues es completamente contiguo y quiere decir que realmente las actuaciones tienen impactos a escala del paisaje, ¿no? En cierto modo. Y luego también, por ejemplo, en la finca de la Nava del Conejo, ya fuera de este proyecto concreto, se están haciendo, como les decía al principio, pues es un living lab, ¿no? Un laboratorio de campo en el que nosotros estamos implementando muchas actuaciones distintas de restauración agroecológica estratégica y también de gestión forestal, ¿no? Y, por ejemplo, una de las actuaciones que implementamos en la Nava es el establecimiento de una red de setos agrícolas que, bueno, estos setos pues, es una estrategia que llamamos setos multifuncionales, ¿no? Porque tienen múltiples funciones. Entre ellas la de atraer pues, insectos, etcétera, que pueden servir, bueno, y que sirven, ¿no? de alimento para los quirópteros. Y lo mismo con las charcas, ¿no? Aparte de la charca que se construyó en este proyecto como más enfocada a la zona forestal de la Nava, hay otra charca que se ha construido, o sea, que se construyó previamente, no sé exactamente en qué año, y también las charcas, o sea, los puntos de agua al final también son zonas. Esta primera charca sí que está incrustada en el hábitat agrícola per se y también son zonas que pues al final eso atraen artrópodos, etcétera, ¿no? Que también van a contribuir a ese ciclo, a esa retroalimentación positiva sobre las poblaciones de otro tipo de fauna como puedan ser los quirópteros. No sé si he respondido a tu pregunta o si Vega o incluso José María queréis aportar algo más sobre esto. Claro, además es que nos hemos centrado mucho en la presentación, en toda la parte forestal, pero parte de las cajas refugio, como ha enseñado Elena, se encontraban en la matriz agrícola, en las encinas dispersas. Entonces sí que se ha hecho incidencia, aunque para nosotros nos gustaba y creíamos que había que hacer hincapié en esas labores silvícolas que estábamos realizando en el proyecto. Sí, sí, muchas gracias. Me habéis respondido. Será sobre todo por saber los efectos que va a tener también la gestión de los propios campos de cultivo, de manejo de barbechos, fomento de barbechos, más allá del tema de lindes, charcas y acciones que van orientadas a otros grupos. Claro, ahora mismo sabemos cómo están los campos, que no hay insectos prácticamente en el saltamontes, no hay casi de nada, ¿no? Por uso de la intensificación agraria y bueno, el uso de diversos biocidas, pesticidas, este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, también hay que ver, pues como es muy interesante, el ver cómo estos cambios también, los cambios de manejo agrario propiamente dicho, pues se pueden tener también efectos positivos, ¿no? También sobre la disponibilidad de alimentos. Bueno, era un poco una reflexión más general, pero vamos, que sí, que me habéis respondido muy bien. Gracias. Gracias a ti. Pues Gracias, sigo, Elena. sigo leyendo por aquí. Creo que la siguiente es Alicia Solana, que dice: hola, buenas, me gustaría preguntar, desde que instalasteis las primeras cajas, ¿cuánto tiempo han tardado en usarlas los primeros residentes? Sí, pues mira, o sea, la verdad que sí, se instalaron entre el 2020 y 2021, según el modelo, porque unos llegaron antes que otros, pero vamos, todas ya estuvieron colocadas para la primera revisión que se hiciera fuera en primavera del 21. Y como os comentaba, en primavera del 21 ya se ocuparon. Es decir, igual que la Nava del Conejo, que este año se colocaron en febrero y ya ha habido en mayo, en junio, individuos, o sea, en apenas unos meses ya hay primeros residentes que las ocupan. Pero sí que hay publicaciones que dicen que se necesita una media de 3-4 años
para favorecer la ocupación de las cajas de murciélagos. Depende mucho del entorno también. No es lo mismo, por ejemplo, en un medio urbano que es más hostil y que tiene mayor impacto que en un medio, por ejemplo, pues eso, agroforestal, ¿no? Como lo que estábamos comentando, que puede favorecer la ocupación más temprana, ¿no? Nada, gracias a ti, Ari. Muy bien. Ángel Velasco pregunta, ¿se tiene pensado ampliar zonas de observaciones a zonas lagunares de la Reserva de la Biosfera de la Mancha Húmeda? Pues a ver, contesto yo. Em, la verdad es que como nosotros al final trabajamos en zonas, en estos casos en las que pues tenemos, digamos que actuaciones o pues, por ejemplo, pues con los propietarios de estas fincas, etcétera, y además pues también estamos, digamos que sometidos pues a, digamos, subvenciones o fuentes de financiación, etcétera. Puedo contestar sin mojarme mucho que estamos abiertos siempre a ampliar nuevas zonas, etcétera, pero ahora mismo el objetivo de la FIR es priorizar dar interesantes, ¿no? Y ver cómo evolucionan las poblaciones en estos sitios en los que ya tenemos como una tradición. Además, eso, tenemos como otros proyectos que pueden ser sinérgicos. Entonces, bueno, no es que no, pero al final es verdad que pues a veces hay que centrar los esfuerzos en actuaciones concretas y eso. Y la idea siempre es pues intentar que no se quede en una cosa de un año, sino darle continuidad y priorizar los territorios en los que ya estamos trabajando. Vale, Eva Miquel dice, estupenda iniciativa, enhorabuena, espero salga pronto la guía para poner alguna caja en mi finca. La orientación para la instalación de cajas seguro que es fundamental. ¿Tenéis algún dato de cuál es la mejor? Vale, pues bueno, no sé, es un poco lo que comentábamos antes, o sea, es genial, bueno, gracias por las felicitaciones y genial que quieras poner cajitas. ¿Sabes? Nosotros siempre decimos lo típico, cuantas más mejor porque tienes más probabilidad de ocupación, si solo puedes poner una ya está muy bien. Entonces, a la hora de ponerlas, hay de diferentes tipos. También hay cajas de madera, de hecho las puede hacer uno artesanalmente si quiere y también eso es bastante ¿no? Motivador y así, si uno se anima y se ve con ganas. Lo único es que las que son de madera son menos resistentes a la intemperie, entonces siempre hay que darle algún tipo de protección. Nosotros decimos aceite de linaza porque un barniz o algún químico no es bueno, porque si los murciélagos luego aterrizan en la caja y se lo llevan en las uñas y lo ingieren, pues eso es tóxico para ellos, ¿no? Entonces, también el problema que tienen las cajas de madera es que pueden ser depredadas por pájaros carpinteros, ¿no? Entonces, nosotros por eso, si os fijáis en proyectos y cuando queremos hacer sobre todo eso, cajas que tengan una duración a largo plazo, pues siempre ponemos de estas de cemento madera, que son las que os hemos mostrado, las Sbergler, y que hay diferentes tipos y que comentábamos antes que las que vemos que mejor funcionan son las 1FF, ¿no? Entonces, esas serían las ideales. Y de hecho, creo que también comentaba Eva después que dónde podía adquirir las cajas, entonces por eso os he enviado al chat dos enlaces, ¿no? Uno que es desde la SECEMU, que hace recomendaciones generales de caja refugio, por si os interesa para echarle un ojo, habla un poco de pues, en qué consiste esto de las cajas y algunas recomendaciones generales y también hay planos para poder hacer artesanalmente, ¿vale? Y luego os acabo de mandar un enlace pues de dónde se pueden comprar estas cajas, ¿no? Hay diferentes distribuidores, entonces mientras las busquéis, algunas son más caras, sobre todo la plana es la más cara, que justo es la que mejor funciona, pero
también por lo que comentábamos de que ella es más grande, no, por ejemplo, cuando las pones en tu propia finca, que no vas a estar, tú no puedes abrir la caja y manipular los murciélagos, porque como decíamos son especies protegidas, pues también viene mejor que sean de estas abiertas por abajo, que se automantienen, y entonces tú lo único que tienes que hacer es disfrutar al atardecer y ver cuándo salen, y luego en el suelo, si están ocupadas, puedes ver que hay guano debajo, y de hecho el guano es muy buen abono, que si lo mezclas con tierra, pues viene muy bien para las plantas, ¿no? Entonces, bueno, esas son un poco nuestras recomendaciones. No sé si Roberto quiere añadir algo, si me he dejado algo. Bueno, el caso... Nada, Sí, Didi, perdona, nada, Roberto. solo decir que yo, vamos, lo que viene mucho en la literatura es que haya una preferencia de orientación de las cajas hacia el este, porque el sol no le está dando durante todo el día con esa orientación, solo le da el sol de la mañana, y a medida que va transcurriendo el día, pues ya no se sobrecalientan tanto. Vamos, pero eso es por... Pero vamos, nosotros hemos encontrado cajas orientadas a las 4 orientaciones y con éxito de ocupación, o sea que O sea, lo sí que que es dices verdad tú. que, claro, si es una zona, por ejemplo, como Ciudad Real, que sabemos que, como decía Vega, hay veranos donde se alcanzan los más de 40 grados, pues no ponerla en un poste a plena insolación que le esté dando el sol ¿no? todo el día, porque acaban convirtiéndose en hornos, ¿no? Entonces sí que hay que jugar un poco, y más en estos ambientes mediterráneos, con un sol y sombra, o incluso una orientación más de menos insolación, porque estas cajas que veis que son negras son del norte de Europa. Entonces, claro, ahí sí que se quiere lo contrario, se favorece que haya más insolación para que estén más calientes, pero en nuestro caso, sobre todo si es zona mediterránea, hay que evitar eso, porque a veces sí que se convierten en hornos estas cajas, ¿no? Quedaba otra pregunta en el chat, que ahora mismo no veo de quién es, perdón. De Victoria, que dice, hola, trabajo con charcas en mi doctorado y me parecía muy interesante poder registrar las especies que lo frecuentan. Por falta de tiempo para hacer nuevos muestreos, ¿hay fuentes públicas de capas en sistemas geográficos como QGIS, ARGIS, que se puedan consultar de especies de murciélagos, o todas las fuentes disponibles de distribución de especies son en forma de literatura? Pues esa es muy buena pregunta. Ese es el problema que tenemos principalmente, que a día de hoy los datos que encontramos son o del Atlas y Libro Rojo, o también de publicaciones, pero sí que tienes distintas bases de datos accesibles públicas, como el GBIF, que me imagino que si trabajas con esto lo conocerás, donde puedes consultar. El problema es que muchas veces murciélagos hay muy poca información, y sí quería decirte, porque esto acaba de salir y puede ser interesante para más gente. Desde la SECEMU hicimos una recopilación de la gente que trabajaba con murciélagos para conseguir datos. El problema es que la resolución es del 50x50, o sea, son cuadrículas de 50x50, entonces cubre mucho la resolución, ¿no? Pero os acabo de mandar el enlace, porque ahí podéis ver, es un mapa interactivo donde puedes ver diferentes capas, y según la cuadrícula puedes ver qué especies hay. Entonces, bueno, no tiene mucho detalle, porque ya os digo, son de 50x50 kilómetros, pero sí que es lo más actualizado que hay a día de hoy, que se ha hecho desde la SECEMU. Y como comentaba Vega, pues yo ahora estoy de coordinación de un proyecto de seguimiento de fauna desde el Ministerio, y que uno de los objetivos que tiene es la actualización del Atlas, y estamos haciendo pues una buena toma de datos en el campo de nuevo, para generar ya capas de modelos de distribución que se pudieran utilizar para este tipo de proyectos, pero que hasta el 2025 no va a estar disponible, ¿vale? Entonces, bueno, eso es lo que hay por ahora. Y si te interesa de algo de concreto en particular, de tema de charcas, hay una chica también en el Museo Granollers, María Mas, que está haciendo su tesis también con humedales y con, bueno, pues la importancia de los puntos de agua también para murciélagos, que lo mismo también te pueda ser interesante. Creo que no hay ninguna pregunta más. No sé si alguien quiere decir algo más. Bueno, creo que comentaba José María, ¿no? De su libro también, que puede ser también de utilidad, muy Ay, interesante. Sí, perdón, que se me ha bajado y no lo he visto. sí, pues comenta. No sé si alguien, antes me pareció ver que alguien tenía la Perdón, mano perdón. levantada, pero creo que ya no, ¿no? Creo que era Jorge, no sé si. Bueno, Ah, era por plantear posibles líneas de actuación, pero era como reflexión de
pues se me estaba ocurriendo, como habíais mencionado, que se alimentan algunos específicamente de las polillas, pues precisamente que estáis creando charcas y hay muchas polillas que tienen su fase larval en esas charcas, sería muy interesante hacer un muestreo, por ejemplo. O a lo mejor el tema de en las prácticas silvícolas, pues quería preguntar a Vera si también se contempla en el futuro enriquecimiento de especies forestales para que haya una diversidad de flora que también pueda atraer posibles presas potenciales de los quirópteros. En relación a lo que decías de poder revisar los ciclos biológicos de los alimentos de los quirópteros, eso ya se había hablado con Elena y es posible que en un futuro podamos hacer este proyecto. Y en relación al enriquecimiento botánico, nosotros en la finca de la Nava del Conejo estamos haciendo en la zona de agrícola una red de setos funcionales. Entonces, todos ellos tienen especies de caméfitos que lo que van a hacer es atraer a diferentes insectos y otras especies. Entonces, sí, sí que estamos en ello. Lo que pasa es que la finca tiene una extensión muy grande y vamos como poco a poco implementando esas medidas. Pues qué guay, la verdad que espero ver los resultados. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge. De hecho, una cosa muy interesante que se hace también con esto que comentábamos de poder hacer a futuro, de analizar dieta, es no solo analizar la dieta, sino a la vez también hacer muestreos, ¿no? Sí. Pues eso, de las diferentes eclosiones y presencia de invertebrados o de insectos y de plagas que pueda haber, ¿no? Entonces eso es muy bonito porque ellos muchas veces se adaptan eso a las eclosiones del momento. Entonces no quiere decir que lo que estén comiendo en mayo sea lo mismo que comen en agosto. Entonces si pudiéramos tener esos dos muestreos de manera simultánea y paralela, ¿no? De tanto de la presencia y diversidad de lo que hay de invertebrados, por ejemplo, en la Nava, frente a lo que comen los murciélagos que hay en la Nava en esos diferentes momentos, o ya no solo entre la Nava, ¿no? Sino en una zona de viñedo, frente a una zona de encinar adhesado y así, pues es muy interesante, ¿no? No solo espacial, sino temporal. Qué bueno. Muchas gracias. José María, no sé si quieres comentar algo de tu libro. Bien, buenas tardes, ya noches casi, ¿no? A todos. Gracias a los que habéis intervenido. Y no, bueno, esto de los murciélagos es como un detalle de algo mucho más amplio, y es que la biodiversidad y la agricultura coexistan. La agricultura es la principal fuente de impactos ambientales, directos e indirectos en el planeta. Pero para Mas Inri, un tercio de los alimentos se desperdician, se tiran. La agricultura está causando una huella ecológica absolutamente gratuita, ¿no? Entonces, bueno, pues en la FIRE trabajamos desde hace tiempo en esta conciliación de la agricultura y la biodiversidad silvestre. Muchas cosas que se han explicado hoy tienen que ver con ello y bueno, pues personalmente, después de investigar y trabajar y dando clases también durante muchísimos años, muchos años, vamos, en restauración agroecológica, pues he publicado un libro que os dejo ahí el enlace y del que podéis tener más información. Se llama La renaturalización del campo, agricultura y biodiversidad pueden compartir la tierra. Y la charla de hoy es un ejemplo y una evidencia científica de que esto es posible. Bueno, pues gracias por el turno de palabra. Muchas gracias, José María. Pues no sé si hay más preguntas, si alguien quiere aportar algo más. Nada, que tenemos mucha envidia de Eva, que tiene un refugio en su fachada. Em, pues parece que hemos saciado todas las preguntas ya, eso satisfecho. Sí, yo deciros que, Em, con permiso, no sé levantar la mano, pero que vale. de verdad que enhorabuena, que
sí, que vamos, las acciones agroecológicas tienen que existir y que tienen que fomentarse. Y bueno, aunque a lo mejor es un nicho muy pequeñito los murciélagos a los que les gusten, esperemos que la sensibilización en este aspecto sea abundante y que podáis trabajarla y que la gente se enamore de esta biodiversidad con estos animales tan interesantes. Muchísimas gracias, de verdad. Tenía mil preguntas de que si en el olivar, qué tal van los murciélagos en el olivar, porque también tenemos mucha extensión de olivar. Ya estáis diciendo que la encina es muy dura, pero bueno, no sé, que ya os seguiré y seguiré informándome con vosotros. No sé si alguien me contesta lo del olivar porque soy muy curiosa, pero de verdad enhorabuena. Yo sí he trabajado en otros proyectos, también en la provincia de Ciudad Real, en zonas de olivares, y hemos comprobado que efectivamente los murciélagos, sobre todo el de borde claro, el Pipistrellus curi, se alimenta de la mosca del olivo. Y ya te digo que es muy interesante, aún no tenemos todos los datos, pero sí que ya se ha demostrado que en sus excrementos figuran restos de mosca del olivo. Pues genial, la finca es de olivar, así que pondré algunos nidos. Gracias. Nada. Muy bien, Ivana, muchas gracias por tus palabras y por también animarte y sumarte a poner también cajitas. Gracias, Eva. Bueno, pues si os parece y ya parece que no hay más preguntas, pues vamos cerrando ya la jornada. La verdad que al final, pues una vez más ha sido un éxito. Así que gracias a todos por haber aguantado un lunes hasta esta hora, que como dice José María, ya es de noche desde hace bastante. Como buenos Así murciélagueros. Nada, espero pues que hayáis, a ver, no sé si, no sé si, o sea, espero que eso, que hayáis aprendido algo todos, que os llevéis un buen sabor de boca, tanto desde FIRE como las ECEMU, como Elena, Roberto, bueno, todos estamos aquí en el mismo mundo, así que pues cualquier duda, cualquier cosa, siempre estamos abiertos a poder ayudaros y, bueno, ayudarnos más bien. Y nada, pues como valoración final, la verdad es que estamos muy contentos desde FIRE porque la verdad que el proyecto ha sido muy exitoso, muy satisfactorio para nosotros. Ha habido errores, como hemos dicho, pero también estamos contentos de ir poniendo soluciones y aprendiendo. Y por supuesto, pues que tampoco habría sido posible sin toda la gente que nos ayuda y sin toda la gente que participa tan activamente de estas charlas, porque la verdad que en todas ha habido un mogollón de preguntas, mucha gente interesada y eso, bueno, es el objetivo, ¿no? Así que nada, gracias una vez más a todos y a todas, a los compis Elena y Roberto, a Edu donde esté, que no sé si está por ahí, a los propietarios y propietarias de las fincas, a los compañeros de FIRE y nada, que esperamos poder seguir poniendo nuestro granito de arena, colaborando juntos por los Murcis y por toda la biodiversidad maravillosa que nos rodea y que nos veamos pronto en estos lares. Así que nada, muchas gracias a todos. Muchas gracias a vosotros. Hasta Muchas pronto. gracias. Muchas gracias. Buenas Chao. noches. Adiós, adiós a todos. Hasta Gracias, luego. hasta Un luego. abrazo grande. Gracias. Chao, chao. Hasta la vista. Adiós. Que estés orgullosa de tus murcis. Totalmente. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Chao, gracias.